Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos otra vez en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y como todo el mundo nos estamos quedando en casa. Y también en su casa está nuestra invitada de hoy, Laura Sommer. Laura Sommer es una periodista y abogada argentina, ella está en Buenos Aires. Es académica de la Universidad de Buenos Aires de Derecho a la Información y sobre todo ella es la directora de un proyecto muy interesante que se llama Chequeado. Chequeado es la primera organización en América Latina y una de las primeras del mundo que se especializó en hacer fact-checking, o sea, en hacer la verificación de las informaciones que se presentan en los medios de comunicación, que nos dicen los políticos, que nos dicen los distintos personajes o actores. Porque, como sabemos, pues hacer una promesa o decir que se cumplió una promesa o hablar de cierta información, es muy fácil mentir si no hay alguien que se dedique a ver que eso sea cierto. En la política latinoamericana especialmente estamos muy acostumbrados a los políticos que se inventan cualquier historia. Entonces, y estas organizaciones de fact-checking, de verificación, pues se dedican a ver que no nos estén cotorreando, ¿no? Que no nos estén dando mentiras cuando en realidad, bueno, que no nos digan que nos dan verdades cuando nos están dando mentiras. El chequeado, a su vez, es el origen de una organización, de una agrupación latinoamericana que se llama LATAM Chequea, que reúne a grupos de verificación, a organizaciones de verificación en varios países del continente. En México está Animal Político y verificado.com MX. Bienvenida, Laura, muchísimas gracias, qué bueno que nos das esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, por la presentación y por la posibilidad también de que la audiencia de ustedes conozcan el trabajo que venimos haciendo y como decías, todos estamos en nuestras casas, todos estamos viviendo la misma pandemia y la incertidumbre que nos trajo esta pandemia y como decimos, la desinformación es un oportunista Claro. que aprovecha y se vale de la angustia que tiene mucha gente, del Así miedo es. que tiene mucha gente frente a no saber ni cuándo termina ni cómo termina esto que estamos viviendo. Entonces, es bien interesante para nosotros tener la oportunidad de charlar con vos. Aquí tenemos un símil médico, ¿no? Porque hay enfermedades oportunistas, enfermedades que aprovechan una condición en la cual el sistema inmune se debilita y entonces entran esas enfermedades oportunistas. También tenemos el pánico, la angustia, la incertidumbre provoca que muchas personas estén pues en condiciones o vulnerables ante la desinformación. ¿Nos puedes explicar un poco, Laura, qué es este fenómeno que Donald Trump, bueno, fue él quien lo popularizó como fake news? Él lo popularizó como fake news siendo uno de los grandes productores globales de fake news, ¿no? Los grupos de verificación en Estados Unidos le llevan las cuentas y la cantidad de fake news que produce es alucinante. Claro. Bueno, es bien interesante la pregunta para los que no vienen siguiendo el tema, es el concepto de fake news es un concepto que los chequeadores en general rechazamos, en parte por esto que vos decís. El concepto de fake news, líderes como Trump, pero también otros del mundo como Bolsonaro en Brasil o en el pasado cuando era presidenta y no vice Cristina Kirchner en Argentina, es un concepto que muchas veces usan los políticos para referirse a los medios que los critican. Donald Trump dice que el New York Times es fake news. Claro. O Cristina Kirchner en su pelea, que ya lleva años con el grupo Clarín, dice que el grupo Clarín es fake news. ¿Por qué los chequeadores no utilizamos el término fake news? Aunque tranquilo, vos y tu audiencia, que voy a explicar bien a qué nos referimos. Tampoco lo utilizamos porque la traducción del concepto fake news es noticia falsa. En cambio, los que fuimos a la universidad o trabajamos en periodismo, aprendimos que una noticia es un suceso extraordinario o inusual que vale la pena contar. Y si es algún invento, algo que alguien fabricó para hacernos creer una mentira, entonces no es un hecho,
que merezca ser contado. Eso no es una noticia. Exacto, entonces el nombre de fake news o de traducido noticia falsa es como si le pagara un precio más alto al contenido ese que nos quiere engañar que el que en realidad debiera tener. Entonces los chequeadores reemplazamos el concepto de fake news, que reconocemos es el más popular y es el que todo el mundo suele usar en su lenguaje coloquial, por el concepto de desinformación. El concepto de desinformación, decimos nosotros, es más complejo, pero es más abarcativo del problemón, diría yo, que tenemos, que incluye no solo contenidos fabricados de punta a punta, sino a veces contenidos que tienen un poquito de verdad y bastante de mentira, o una foto que es real porque ocurrió, pero ocurrió hace años y se pone a circular de vuelta ahora, o ocurrió en otro país y nos la traen sin aclarárnoslo, o una columna de opinión que salió como humor político un día domingo, pero alguien comparte un párrafo en una red social sin aclarar que eso era humor. Todo eso es parte de un paquete que llamamos desinformación y que básicamente no es un fenómeno nuevo porque la mentira y la desinformación existe desde que el hombre existe, ¿no? Y los líderes han tenido procesos de desinformar a sus pueblos también a lo largo de la historia. Pero lo nuevo es que como usuarios, y en pandemia esto está muy exacerbado, tenemos algo que es un teléfono en el que solemos pasar muchas horas, donde nos enfrentamos a algo que algunos académicos llaman el consumo incidental de noticias, que es que no necesariamente hacemos como en el pasado, que es vamos a un periódico o un diario a leerlo y nos disponemos a informarnos, o nos sentamos a ver un noticiero, sino que de golpe nos topamos con contenido que parece informativo, que a veces nos llega cuando estamos viendo fotos de un primo, que otras veces nos llega por WhatsApp porque nos los mandó un compañero de la universidad, y que en general lo que genera en nosotros es que sin prestarle demasiada atención o a la fuente o al rigor o a la evidencia que haya detrás, tendemos a, si empatizamos, si estamos un poquito de acuerdo, si más o menos es lo que nos gustaría que pase, tendemos a compartirlo. Y así en ese compartirlo, el problema de la desinformación se va ampliando, no solo por malos jugadores que la crean adrede para ganar plata o poder, sino también a veces por cientos, miles o millones de personas que sin advertirlo le terminamos haciendo el juego. O sea, ¿qué es lo que pasa en este contexto, la crisis de la COVID-19, de la pandemia? ¿Cómo es que de pronto yo tengo la sensación de que la mayor parte de las cosas que estoy encontrando es desinformación? Son mentiras o medias verdades, exageraciones. ¿Por qué crees tú que hemos llegado a este nivel tan extremo en donde pues parece que no hay un sentido de la emergencia, de la responsabilidad, de que tenemos que hacer algo para combatir esto y evitar que nos pegue más duro, ¿no? Bueno, mira, hay varios como aspectos, cuando uno estudia el fenómeno de la desinformación, hay varios aspectos que suelen considerarse como aspectos que son más propicios para que la desinformación circule. En el contexto de la pandemia de COVID, tengo que darles la mala noticia a todos de que se dan todos juntos. ¿Por qué? Bueno, decíamos hace un rato, la desinformación se aprovecha o se vale de nuestros sesgos y de nuestras emociones. Y una de las cosas que cualquiera de nosotros busca en general es la certeza, ¿no? Tendemos a necesitar certezas para andar, ¿no? Para andar como seres humanos. Y la COVID, como sabemos, es una enfermedad nueva. Al ser una enfermedad nueva, la ciencia no tiene certeza sobre muchísimos aspectos vinculados a la COVID. Y entonces, las conclusiones, incluso las conclusiones de los papers o de los prints científicos, los preprints que están saliendo de la ciencia, no son concluyentes o no nos dan acabadamente las respuestas a todas las preguntas que genuinamente nos hacemos, ¿no? Vinculadas a, bueno, estoy segura que estos son los síntomas con los que tengo que llamar al médico.
pero si hace 2 semanas eran estos y ahora sumaron estos otros 2, ¿le creo? O desconfío. O qué pasaba con el barbijo o el tapabocas, que en unos países era obligatorio y en otros no, que la OMS decía A y después decía B. Bueno, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que entender y ser muy conscientes es que al ser una enfermedad nueva, la certeza no es la certeza que deseamos, y la ciencia no tiene esa certeza. Y lo que tenemos que hacer, los periodistas especialmente, pero también los médicos y otros actores públicos como los funcionarios, es administrar esa incertidumbre, que es los hechos, no podemos forzarlos para llevar certeza. Porque en muchos casos lo único que podemos decir es lo que se sabe hasta hoy es A o B. Entonces vos decías hace un rato, de las medidas públicas, ¿qué se sabe? Bueno, se sabe que el distanciamiento social es efectivo. ¿Efectivo para qué? Efectivo para que haya menos contagio. ¿Y por qué es relevante que haya menos contagio? Bueno, porque al parecer el temor de todos, y en los países de América Latina lo vemos por ahí, en Argentina particularmente, con el reflejo de lo que pasó en Italia o en España, no queremos que colapsen nuestros sistemas de salud. ¿Y por qué colapsarían? Bueno, porque si a la vez un número grande de personas necesita atención en terapia intensiva y respirador, no alcanzan ni los respiradores ni los médicos aptos para atender las terapias intensivas. Ahora, ¿sabemos todo lo que queremos saber de la enfermedad? No, hay muchísimas cosas que no sabemos y que no estamos acostumbrados a no saber, ¿no? Porque la genuina pregunta de, bueno, ¿cuándo se termina? O contagio solo si tengo síntomas, o si no tengo síntomas también me pueden contagiar. Digo, hay un montón de preguntas que la gente genuinamente se hace, que la información fidedigna no es tan categórica como en otras áreas, y que ahí, como yo decía hace un rato, aprovecha quien quiere generar contenidos falsos y se cuela. Se cuela, por ejemplo, con toda una línea de desinformación que vemos no en Argentina solamente o en México, sino en toda la región de América Latina, pero cuando repasamos lo que hacen nuestros colegas, también lo vemos en Estados Unidos, también lo vemos en Europa, también lo vimos con los colegas de Asia, toda la línea de desinformación sobre falsas curas, por ejemplo. Laura, vamos a ir a una pausa, permíteme un momentito y continuamos de inmediato. Aquí en Diametral. Seguimos en Diametral conversando con Laura Sommer. Ella está en Buenos Aires, es la directora de Chequeado, que es una organización de verificación de datos y es la base de la alianza de grupos de verificación llamada LATAM Chequea. Y estamos hablando también, estamos acostumbrados a tener certidumbre y ahora es lo que menos hay. O sea, en una enfermedad tan nueva y tan poco conocida o un virus así, ¿no? Exacto, y decía, una de las cosas que nos preocupa y estamos viendo, y no es algo ni propio de México, ni propio de Argentina, ni propio siquiera de la región, es que aparece mucha desinformación, o sea, contenidos falsos, o medias verdades, o rumores, vinculadas a falsas curas o tratamientos, ¿no? Todos los que están mirándonos, deben haber recibido, o en su WhatsApp, o en alguna de las redes sociales en las que participan, eso que dice o que se descubrió la vacuna, o que la vacuna estará lista en tal mes, o que tomando agua con limón matamos al virus, o que las gárgaras de agua caliente con sal matan al virus, o que las dietas alcalinas. O el whisky. O el whisky, o apareció también con una bodega de México en España que el vino. Bueno, de todo vemos. ¿Saben qué? La única respuesta a eso es, por el momento, no hay una cura efectiva, probada, que sirva para matar el virus. Y lo que sabemos es que lo único que nos deja a salvo, en principio, es el distanciamiento social. Y cuando no tenemos distanciamiento social y nos infectamos, tenemos que saber que lo que está hoy visto es que la mayoría transitan la enfermedad sin problema y sin necesidad de atención médica, que solo un 20% necesita atención médica y que solo un 5% necesita cuidado intensivo. Pero bueno, lo que vimos es que las falsas curas y los falsos tratamientos son una de las líneas de desinformación grandísimas.
Y otra línea muy extendida es la que tiene que ver con las medidas que toman las autoridades. En Argentina, por ejemplo, el día que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es como se le llama acá la cuarentena obligatoria, ese día circuló un falso decreto, un texto de un falso decreto publicado en el boletín oficial que decía que desde las 3 de la tarde arrancaba la cuarentena. Y como se imaginan, la gente corrió al supermercado y se generó caos, y tal fue a buscar al otro pariente que tenía, y nada de eso era cierto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hay algunos que se aprovechan, pero otros tienen que también tener en cuenta que en la emergencia sanitaria, al menos en la Argentina, se está legislando por día un montonazo. O sea, hay muchísimas resoluciones, decretos y resoluciones que van cambiando diariamente y que no todos nuestros gobiernos están publicando de manera abierta y transparente y fácil para que el ciudadano la encuentre y la comprenda acabadamente. Entonces, hay mucha desinformación también sobre medidas o alcances de medidas distintos a los reales, ¿no? Se le hace decir a veces que la autoridad resolvió A, cuando en realidad la autoridad resolvió B, ¿no? Ahí también vale que la audiencia esté como atenta o prevenida de que hay mucho de eso dando vuelta que no es real. Una de las cosas sobre las que quería que nos hablaras es sobre cómo se hace el trabajo de una organización de verificación como la tuya. Porque si de por sí es difícil, ahora, ¿con qué elementos cuentas? O sea, como comentábamos hace un rato, es enorme la voluntad de la gente de saber. Hay un montón de cosas sobre las que necesitas saber, porque de eso depende la vida cotidiana, no solamente el qué pasaría si me enfermara, sino cómo tengo que moverme hoy y mañana. Y hay también tantas fuentes de desinformación más que de información. Claro. Bueno, es importante que los que nos ven, porque lo que voy a contar aplica también a los medios que mencionaste que en México forman parte de la red de LATAM Chequea, Animal Político y Verificado MX. En general, la metodología que usamos es una metodología estandarizada que usamos casi todos los que nos dedicamos a hacer lo que en el mundo se llama, porque se usa el término en inglés, fact-checking, o contrastar los dichos con los hechos y los datos. El que tenga después de esta entrevista ganas de más y de más detalle, va a encontrar en chequeado.com/método, chequeado.com/método, el detalle y la descripción preciso a preciso, paso por paso de todo lo que yo voy a contar. Pero básicamente consiste, cuando estamos hablando de chequeo a líderes, incluye 8 pasos. Los pasos que incluyen son: no todo es chequeable, no chequeamos el futuro, no chequeamos las opiniones, no chequeamos, ¿no? ¿Qué se puede chequear? Aquello que sea contrastable. Esa es una primera cuestión a tener en cuenta, porque a veces a la gente le encantaría que chequeemos cosas que a nosotros también nos encantaría como personas, pero que obviamente está fuera del alcance de lo que la metodología de chequeo puede hacer. Entonces, lo primero es: las afirmaciones factuales son aquellas que podemos chequear. ¿Cuáles o cómo seleccionamos esas frases? Tenemos criterios. En lo que tiene que ver con líderes, sean líderes políticos, empresarios, líderes de opinión, sindicalistas, prestamos atención a quién lo dice, a la temática que aborda y al grado de circulación. Cuando hablamos de contenidos sospechosos, virales, prestamos atención al grado de viralización, o sea, cuánto se amplió ese contenido, que lo vemos con distintas herramientas, CrowdAngle, Basumo, otras que nos permiten ver qué contenidos están circulando más en las redes, y también lo cruzamos con una categorización que tenemos de posible daño nocivo de esa desinformación. Estos posibles daños nocivos incluye como primer punto lo que puede poner en riesgo la vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con desinformación, lo que mencionaba hace un rato sobre falsos tratamientos o falsas curas, afecta directamente las desinformaciones que en cualquier contexto, no solo en contexto de pandemia, los chequeadores miramos primero.
Ujú. Después existen las que pueden poner en peligro las instituciones democráticas, después las que pueden significar un daño económico, y después las que tienen que ver con el abuso de poder o la confianza en el prójimo, digamos, sea una institución o sea una persona. Pero así es como seleccionamos qué chequeamos, ¿sí? Nunca chequeamos todo lo que merecería ser Que chequeado. además es imposible. ¿Por qué es imposible? Y porque además la gente tiene que tener en cuenta, nosotros somos una organización sin fines de lucro, muchos de los medios que hacen fact-checking o chequeo en el mundo son equipos dentro de universidades, otros son medios privados, pero no necesariamente equipos de cientos de personas, sino que los más grandes tenemos un par de decenas o una decena de colegas y no mucho más que eso. Entonces, la limitación de no chequeamos todo y estos son los criterios que usamos. El método después consiste en, siempre que chequeamos un líder lo contactamos para decirle, usted afirmó esto, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su evidencia? A veces contesta, a veces se hace el tonto, elige no contestar, ¿no? El siguiente paso es siempre una consulta a una fuente oficial. Nosotros ahí insistimos mucho cuando enseñamos el método a estudiantes de periodismo o de otras carreras, el punto de, es un dato saber si el Estado no tiene datos sobre algún fenómeno, ¿no? Entonces, sea en el nivel nacional, sea en el provincial o sea en el local, debiera haber alguna autoridad que recabe datos sobre ese fenómeno que está en la agenda. Y si no los tiene, vale la pena decirle a nuestras audiencias que de eso nuestro Estado no tiene información, no tiene información disponible. Entonces, la consulta a la fuente primero, a la persona que estamos chequeando, que la llamamos fuente original, después consulta a la fuente oficial, siempre se refiere, después lo que llamamos consulta a las fuentes alternativas, ahí entran los académicos, los think tanks, las organizaciones, las cámaras empresarias, todo lo que agrega mirada, análisis, pero no es necesariamente del sector público. El siguiente paso, la puesta en contexto del dato. Hay cosas que pueden sonar sorprendentes y cuando uno hace un análisis histórico se da cuenta que esto ya pasó otras veces, o cuando uno hace un análisis de una región en relación a otra, ve que eso que está presentando el alcalde como un éxito en realidad comparado sería un fracaso. Entonces, la puesta en contexto es relevante. Y por último, confirmamos, relativizamos o desmentimos y calificamos. Las afirmaciones calificamos desde falso a verdadero, pasando por una gama de grises que incluyen exagerado, engañoso, insostenible y otras. Y en los temas de contenidos virales sospechosos de las redes, usamos también algunas herramientas tecnológicas. Cuando se trata de imágenes, nos fijamos si con lo que se llama búsqueda inversa de imágenes, si esa imagen ya fue publicada previamente en algún otro momento o en algún otro país, y le buscamos contexto a esa imagen. A propósito de esto, en Argentina circuló muchísimo al principio de la pandemia una imagen que era muy impresionante con cadáveres en la calle, que por ahí también circuló en México, que en realidad cuando uno hacía la búsqueda inversa de imagen descubría que había sido una obra de arte, una expresión artística en Alemania para recordar el Holocausto, y bueno, sí, muchísima gente había compartido esa imagen sin el contexto adecuado refiriendo a esta expresión artística, sino pensando que eran cadáveres vinculados con la pandemia de la COVID-19. Sí. Entonces, a veces esto que mencionaba, herramientas tecnológicas que nos permiten tanto detectar el origen de una imagen, como a veces detectar si un video ha sido manipulado, o aparece mucho en Argentina, y entiendo que en México también, que utilizan una imagen, por ejemplo, de un noticiero, y le cambian el zócalo o el graph de abajo. Entonces le hacen decir a la persona algo distinto a lo que dijo. En realidad ni siquiera adulteran su voz. Nada más los subtítulos. Nada más los subtítulos, pero como la gente no siempre, o la mayoría de las veces, no consume el video escuchándolo, sino a veces en silencio, esa desinformación también es muy efectiva en ciertos casos. Pero bueno, me extendí demasiado, pero eso es un poco el método. El que quiera detalles encuentra en la página los detalles. Oye, Laura, estamos ya en la recta final.
Pero yo quisiera que le dieras algunas luces a nuestro público sobre cómo ellos pueden hacer su propio fact-checking. Eso es muy, muy importante, porque no siempre hay un experto Al lado que te No, pueda claro. ayudar, ¿no? Bueno, en el contexto de la pandemia, la primera alerta es, miren, durante mucho tiempo, tanto los periodistas como los ciudadanos tomamos a los médicos como una fuente autorizada, ¿no? Tengamos presente que no porque los médicos sean malos ni malos profesionales, pero que esta es una enfermedad nueva. Entonces, ni aún aquel médico que a veces en nuestra vida sobre las distintas dolencias que tengamos ha sido un excelente profesional, en este caso puede no serlo. Hay mucha desinformación circulando, atribuyéndole audios a médicos o con personas que solo se ponen un guardapolvo blanco para hacerse pasar por un médico y dicen lo que se les va. Entonces, importante tener presente que en una enfermedad nueva, es una enfermedad nueva y ni siquiera un médico auténtico en todos los casos tiene el dato fidedigno. En eso la recomendación es, si hablamos de síntomas, de tratamientos, de alertas sanitarias, recurramos a nivel global a la Organización Mundial de la Salud y a nivel local de cada país a la autoridad sanitaria que esté llevando la crisis o la emergencia sanitaria en el país. Otras alertas, tratemos de no compartirlas. Nosotros lanzamos una campaña con ONU Argentina, donde cuando le preguntamos a mucha gente, ¿por qué compartiste esto si no sabías si era cierto? La gente suele decir, compartí por las dudas, ¿no? Es al revés, si tienes dudas, no compartas. Es exactamente al revés. Si tienes dudas, no compartas. Compartí sentimientos, compartí sensaciones, pero todo lo que sea informativo, y sobre todo en este contexto de incertidumbre que señalábamos o de falta de evidencia certera, no compartas cuando tenés dudas. Otras recomendaciones es la que mencioné. La búsqueda inversa de imagen es un recurso que no necesitas ser experto periodista ni experto tecnológico. Es una herramienta de Google que es gratis. Se puede usar incluso desde el celular. Si te llega una imagen por WhatsApp, pinchas en la imagen y buscas en Google si esa imagen se llama búsqueda inversa de imagen, si esa imagen corresponde a otro lugar. Esa es otra recomendación. Ya nos tenemos que ir, Laura. Se nos acabó. Eso sí es real news. Nos tenemos que ir ahora. Muchísimas gracias. Espero que en la página de Chequeado o de LATAM Chequea puedan encontrar herramientas también el público. Te agradezco muchísimo, Laura. No, a ustedes, al contrario, en chequeado.com o en chequeado.com/LATAM coronavirus encuentran todas las desmentidas, son más de 1000 que han hecho 30 organizaciones de la región y van cargándose cada día. Muchas gracias, Laura. Les deseo lo mejor, que no tengan ningún problema de salud por allá. Amigas y amigos, nos vemos el próximo sábado otra vez en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco.